Quiero invitar a la mesa a John Jairo Gutiérrez, de la Unidad Técnica Legislativa del representante a la Cámara, Alirio Uribe, del Partido Polo Democrático, quien nos orientará un poco en la pertinencia de este tema de la objeción de conciencia en diferentes escenarios de construcción de paz, que no se reducen solamente a las mesas de negociación, y cómo estas diferentes iniciativas de la sociedad civil pueden tener acceso a dichos escenarios. Bienvenido, muchas gracias. Estimados amigos y amigas de esta nueva generación de la paz, muy buenos días y un saludo al proceso distrital de objeción de conciencia y su campaña. Nos parece muy importante, y Alirio Uribe Muñoz, que es nuestro representante a la Cámara y que fue elegido para el periodo 2014-2018, va a tener una tarea y ha asumido unos compromisos con referencia a este gran foro al cual nos han invitado. Él hubiera querido estar con ustedes, dándoles y contándoles qué se quiere hacer durante este periodo legislativo que comienza el 20 de julio y que sin lugar a dudas, todos y todas los que estamos allí comprometidos en el trabajo de la unidad de trabajo legislativo que vamos a acompañar, vamos a trabajar con el compromiso por la paz. Sin lugar a dudas, hoy vivimos el desmedro de los derechos humanos, o sea, la violación sistemática y permanente de los derechos fundamentales de todas y todos nosotros. Y hay un incremento muy alto de infracciones al derecho internacional humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Vivimos en una guerra, hay una confrontación militar y hay unas reglas que prohíben ciertas acciones de los bandos enfrentados, y entonces a eso se le llama violaciones al derecho internacional humanitario, que son reglas protegidas desde el orden internacional y que están también cobijadas desde el orden interno por la Constitución Política Nacional. Un conflicto que ha degradado, y está comprobado que ningún bando que se está hoy enfrentando, tanto la insurgencia, las guerrillas y el estamento militar oficial, van sin lugar a dudas a resolver el problema de acabar con uno u otro bando, o que van a acabar con la guerra. Entonces, para lograr la paz se necesita una desmilitarización de la vida social, y hay que exigir al Estado y hay que seguir presionando al Estado el desmonte de los grupos paramilitares, que sin lugar a duda muchos creen que los grupos paramilitares, con el periodo que tuvo el presidente Uribe Vélez, se desmovilizaron. Hoy tenemos sin lugar a dudas más de 480 municipios donde hay presencia de grupos paramilitares, de las mal llamadas bandas BACRIM, que llama el Estado colombiano. Se necesita de una reparación integral a las víctimas. Hoy contamos con una ley, que es la 1448, que da unos parámetros de atención a las víctimas en el país, pero sin lugar a dudas allí esto aún no resuelve el gran conflicto de las víctimas que tenemos en el país. Entonces se necesita una reparación integral, y creemos también que en este proceso de paz que haya una apertura no solamente que se hable con las FARC, sino también con el ELN y el EPL, donde podamos ir todas y todas los ciudadanos con una metodología diferente participar como sociedad civil en los debates, abonando el camino para una paz con justicia social.
porque hablar de paz no es solamente hablar del dejamiento de las armas, se necesita hablar de otros compromisos sociales en materia económica, social, de vivienda, de educación, de todas y todos nosotros, que sin lugar a dudas en nuestras comunidades, en nuestros barrios, los desplazados, los indígenas, los afrodescendientes, los raizales, aún no tienen resueltos sus problemas sociales. Mucha gente sin lugar a dudas ha tenido que venir a este seminario, a este foro, sin tomarse un tinto, un café en la casa, un desayuno. Uno quisiera decir que sin lugar a dudas muchos hogares en Colombia hoy no tienen con qué comer, y eso es sin lugar a dudas, para que haya paz se tendría que resolver ese conflicto. Bueno, ocupándonos del tema central que convoca este gran foro distrital de desmilitarización de la vida y los territorios, quiero contarles de que en la campaña que dio la posibilidad de que fueran electos Iván Cepeda y Alirio Uribe Muñoz a la Cámara y al Senado de la República, ellos firmaron 10 compromisos por la paz y la democracia. Hicieron ante notario público y en la Plaza de Bolívar, en medio de muchos ciudadanos, de organizaciones sociales y comunitarias, hicieron un compromiso para trabajar por una paz duradera, estable, y que sean unos compromisos por la democracia en este país. Pero en el punto 2 de estos compromisos se plantea la paz estable y duradera, que es el punto 2 que mencionan los 10 compromisos. Yo le puedo mencionar que entre esos 10 compromisos, para superar el tema de la militarización, tenemos nosotros que pensar en cómo fortalecer lo que ellos nos proponen y lo que se quiere construir desde el trabajo legislativo. Uno, se plantea de que en esos 10 compromisos se construya un frente amplio por la paz y un compromiso con los movimientos sociales. El segundo punto, que es la paz estable y duradera, del cual me ocuparé en unos momentos. Trabajaríamos en un tercer punto, los derechos de las víctimas y los derechos humanos como un elemento fundamental de una reparación integral, verdadera, que no sea engañosa, que no permita que permita que haya atención oportuna y adecuada para las víctimas del país. Se trabajaría en un cuarto elemento, trabajar por una reforma agraria y democrática. Eso quiere decir de que se incluya un Estado rural, en primer lugar, que permita que ésta sea integral, que asegure una distribución equitativa de la tierra y que ésta impida su concentración en pocas manos, porque hoy tenemos, el gran problema es que tenemos hoy 5.400.000 desplazados o mucho más, y esta gente, ¿qué va a pasar con sus tierras? Seguramente han pasado algunas décadas, 20, 30 años, de personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen y que sus hijos ya hoy no quieren ir a trabajar la tierra. Entonces tenemos que empezar a mirar cómo trabajamos ese tema de la reforma agraria integral y democrática. Un quinto punto de esos 10 compromisos es trabajar por una reforma política. ¿Qué implica eso? Que si nosotros estamos trabajando hoy en esta postura de que es necesario llegar a la paz, entonces es necesario una reforma política que otorgue garantías para la participación democrática de los movimientos sociales, de las minorías que no han podido llegar al poder legislativo, ejecutivo o judicial en muchos casos, porque si no se nos permite ir al tema de la votación oportuna en el momento dado, ir a sufragar un voto. Y los otros mecanismos de participación son muy escasos, entonces no se permite que se pueda llegar allá. Hay una minoría, ustedes han visto las elecciones pasadas y hay muy pocos miembros del Polo Democrático Alternativo del Partido Verde que van a hacer la oposición allá a un gobierno que se muestra con
que se ha comprometido con el tema de la paz, ahora con el tema de la reelección, y que bueno, allí van a estar todos nuestros legisladores muy sabiamente mirando cómo se oponen a todos los tratados de libre comercio que se están impulsando. Hace poco, la semana pasada, se aprobó en el Congreso de la República y se firmó el Tratado de Libre Comercio con Japón o con Corea, algo así, y esto para nosotros es un lamentable golpe el tema de la paz. Si se comprometió ya Juan Manuel Santos y fue reelegido para trabajar por la paz, uno de los criterios es que se tienen que reevaluar el tema de los tratados de libre comercio. Ese es un punto pues que tendríamos que seguir trabajando. Un sexto punto es la defensa de la soberanía nacional y el cambio de la política antidrogas. Eso ya se viene discutiendo. Defenderemos la soberanía nacional y los recursos naturales frente a las actividades ejercidas por las transnacionales, que ustedes, como bien lo han sabido, ustedes pueden ver en los noticieros, algunos noticieros que muestran algunas realidades en el país. Vemos cómo hoy las transnacionales colocan, y hay toda una jurisdicción especial, una legislación que se ha preparado para garantizarle a ellos salvaguardar sus bienes, salvaguardar su posibilidad de trabajar en el territorio colombiano y extraer los recursos naturales sin ninguna condición. Incluso nos vemos objetos a demandas internacionales en caso tal de que nosotros hagamos uso del derecho a la soberanía. Entonces uno diría, bueno, ¿en qué país vivimos? Que llega uno, o es permitir que alguien llegue a la casa nuestra y diga, yo voy a sacar algo de su nevera, y el señor o la señora dueños de la casa digan, se queden callados. No, un momentico, usted abre esa nevera si yo le doy el permiso, usted saca algo de la nevera si yo le doy el permiso, y bajo estas condiciones. Entonces aquí en Colombia eso lamentablemente no está sucediendo. Y como ya lo han manifestado mis antecesores, hay una militarización permanente de reclutamiento que permite el cuidado de todas estas multinacionales en el país. Y entonces uno diría, bueno, ¿para qué se está construyendo ese tipo de ejércitos en Colombia? Un punto séptimo es la política contra todas las formas de corrupción. Es trabajar, luchar, seguir denunciando desde allí, desde el Poder Legislativo, desde el Congreso, seguir denunciando todos esos actos de corrupción que el país vive cotidianamente, y que sin lugar a dudas esa mafia, la parapolítica, la paraeconomía están hoy carcomiendo el país y nos están llevando a una situación delicada, ¿no?, de derechos humanos. Ese es un compromiso. El octavo compromiso son los derechos, de trabajar por los derechos de la mujer y la comunidad LGTBI. Allí se han comprometido Iván Cepeda, Alirio Uribe, se han comprometido a trabajar para construir una sociedad libre de violencias y de discriminación hacia las mujeres. Y tenemos un noveno punto, que es los derechos de los niños y jóvenes y los derechos a la educación. O sea, la MANE, ya sabemos de los movimientos estudiantiles, cómo trabajan por el tema de que la educación sea gratuita. El magisterio también trabaja en esa postura. Nosotros desde allí, desde la unidad de trabajo legislativo, la idea es trabajar y caminar con ellos en presentar acciones que permitan favorecer una educación libre, integral, que permita ser científica, que permita a las y los colombianos poder decir no a la privatización de la educación. Y un décimo punto que se han comprometido ya para finalizar este camino es la defensa del derecho a la salud, al empleo y a la vivienda digna. Esos son los caminos que Alirio Uribe se ha comprometido a trabajar, que ante el notario público ha ratificado estos compromisos, y que seguramente nos van a tomar una tarea de los 4 años en denunciar, porque vamos a tener muchos enemigos allá, empezando por
Uribe Vélez, que llega como senador ahora al Legislativo, al Congreso, y que va a llegar con iniciativas de seguir empeñado en privatizar y privatizar más las situaciones de derechos humanos en el país. Pero en el punto 2, que quiero detener un poco, allí una paz estable y duradera, ¿qué significa? Es buscar y contribuir a todo lo que signifique disminuir y acabar con la guerra en Colombia. Contribuir a la paz estable es trabajar por acuerdos de paz tanto con las FARC como con el ELN y con el EPL. Se buscará entonces, mediante acciones humanitarias, la disminución del conflicto armado, que es uno de los papeles que harán nuestros legisladores. Apoyaremos la objeción de conciencia mediante la presentación de un proyecto de ley y abogaremos por la disminución del presupuesto militar y el pie de fuerza del ejército y la policía, porque defenderemos los derechos de los miembros de rasos de la fuerza pública e impulsaremos los impuestos y la condonación de la deuda externa para la paz. Son los elementos esenciales de este punto. Contribuiremos a la refrendación e implementación de los eventuales acuerdos de determinación del conflicto armado. Entonces uno diría, si ya hay un acuerdo de desmilitarización del país, las guerrillas se han puesto de acuerdo para abandonar las armas y llegar a una participación política más adecuada para la solución de los problemas que tenemos, entonces allí pues no necesitaríamos el ejército, no necesitaríamos la policía, tendríamos que entonces empezar a darnos la pelea de que el servicio militar no es necesario. O las propuestas que han salido de la mesa, o las propuestas que han salido de la mesa distrital de objeción de conciencia que tienen que ver, bueno, o que sea algo voluntario, a razón de la misma conciencia de cada ser, que determine ya libremente, después de una serie educativa, de formación también de cada individuo, el por qué quiere prestar su servicio militar obligatorio. Me gustó mucho cuando se hizo la pregunta al auditorio de qué entendemos por objeción de conciencia. Entonces allí, claro, y cuando nos mirábamos el video, miren ustedes los contrastes de quienes están a favor y están en contra de lo militar. Entonces uno diría, con claridad, con educación, con formación, la gente tiene que argumentar muy bien ese derecho de objeción de conciencia, porque mucha gente también es manipulada. Ustedes saben que las conciencias de la gente se manipulan, que los medios ideológicos que se transmiten en Colombia a través de la educación, la religión, son mecanismos incluso a veces falsos, donde se nos vende una conciencia falsa de nosotros llegar a creer que eso es lo verdadero, mientras va en contra de nuestros principios fundamentales. Alirio Uribe en un momento escribía en uno de sus artículos y le preguntaban sobre el tema de las negociaciones en La Habana, y él decía que el último punto de debate debería dedicarse en la mesa de negociaciones a buscar el cese del conflicto armado. Este acuerdo impondrá a ambas partes, tanto a la guerrilla y al Estado, unos compromisos dentro de los cuales debe destacarse por su importancia la puesta en marcha de un conjunto de reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Y allí quiero decir
que ese bloque de políticas del Estado deben estar orientadas a reforzar la construcción de la paz. Y si bien subsisten problemas de seguridad del Estado, porque de todas maneras los Estados tienen momentos de soberanía, cuando pensamos en el tema de la soberanía, tendríamos que hablar, bueno, si hay una agresión al Estado, como cuando yo les ponía el ejemplo de si llega un vecino a abrir nuestra nevera en la casa, si se entra ya arbitrariamente, ¿qué tendría que hacer la familia para uno responder a ese acto? Entonces, ahí está el tema de la autonomía y la soberanía. Entonces, en ese futuro contexto se convierte un mandato de construir un consenso político para redefinir la política de reclutamiento en Colombia, contemplada en la Ley 48 de 1993, especialmente su carácter obligatorio como se establece en el artículo 10. Y recuérdese que desde hace muchos años se viene insistiendo en que se suprima la obligatoriedad jurídica de prestar servicio militar. Entonces la mesa de conversaciones de La Habana deberían de abordar ese punto. Los movimientos juveniles han defendido su derecho a objetar el servicio militar con un imperativo de conciencia que es irreconciliable con el mandato legal de integrar las filas, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional en su sentencia C-T-28 del 2009, que determina la existencia del derecho a objetar por razones de conciencia el deber de prestar el servicio militar obligatorio. También los movimientos de víctimas, especialmente las mujeres, han hecho un llamado para que no se vincule a sus hijos al conflicto armado bajo el lema "no parimos hijos para la guerra". Tras la fuerte incidencia, se logró que la Ley de Víctimas consagrara en el artículo 140 que las víctimas del conflicto armado están exentas de la prestación del servicio militar. Este reconocimiento de la jurisprudencia legal sumado a un posible tránsito hacia el posconflicto constituye una invitación para que tales excepciones al carácter obligatorio del servicio militar se conviertan en la regla general. En otras palabras, que la decisión de prestar servicio militar sea voluntaria y por lo tanto no sea necesario acudir a la protección de un amparo para que se respeten las convicciones y creencias morales, religiosas o filosóficas de las personas. El mensaje de construcción de paz no concuerda con la obligatoriedad de los colombianos de servir a la guerra. Hoy, cuando el Estado, esta nueva reelección de Juan Manuel Santos, dice que es para la paz, entonces nosotros tenemos desde la sociedad civil, desde el ente ejecutivo, legislativo, presionar mecanismos que nos permitan exigirle que no queremos el servicio militar obligatorio, que no queremos que nuestros hijos vayan a la guerra, por las razones ya anteriormente expuestas. Para construir la democracia y fortalecer todos esos derechos, es necesario que todos y todas nos unamos para seguir sacando adelante nuestro país hacia un posconflicto que sin lugar a duda nos va a tardar muchos años de superar los rigores que nos ha dejado la guerra. Hoy tenemos indígenas aquí en el auditorio. Ya el delegado de la Defensoría del Pueblo ha manifestado cómo en los territorios indígenas, a pesar de tener una jurisdicción especial indígena, los afrodescendientes, se les recluta no solo por parte del Ejército Nacional, también se les recluta por parte de los grupos paramilitares, se les recluta por parte de las guerrillas, se les obliga a ir a la guerra, teniendo una jurisdicción especial, un derecho propio, una autonomía consagrada por la Constitución Política Nacional. Entonces yo dejaría allí
y doy muchas gracias. Seguramente vamos a seguir viéndonos. Alirio Uribe Muñoz, como parlamentario, va a tratar de sacar adelante una iniciativa de ley que se tiene que construir con ustedes, con las propuestas que ustedes ya han venido construyendo a lo largo de la campaña, y allí estaremos para fortalecer esta ruta por la paz y los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias. Creo que se presenta como gran reto el seguir posicionando estos temas y cómo trabajar también en la pedagogía para la paz en caso tal de un escenario posconflicto. Bueno, los movimientos, organizaciones antimilitaristas que buscan la desmilitarización de la sociedad no son ajenos a las causas estructurales que sostienen el conflicto. Buscar la abolición del servicio militar va más allá de negarse a usar armas. Tiene que ver con no convertir a sectores de la población en verdugos de su propia familia, vecinos, amigos y conciudadanos. Tiene que ver con negarse a los valores patriarcales y machistas de una cultura militarista. Es así que la búsqueda de la desmilitarización de la vida y los territorios se convierte en un elemento que aporta a fortalecer los movimientos sociales y a generar espacios de diálogos y construcción conjunta para transformar desde la acción de la movilización social los patrones que promueven y sostienen el militarismo en el país.